El Salvador y Honduras. ¿Qué fue la guerra del fútbol y por qué se llamó así? El mundo está marcado por las guerras a lo largo de la historia y el pequeño subcontinente centroamericano no está exento de ellas. El duelo entre ambas selecciones centroamericanas en la eliminatoria mundialista rumbo a México 70 se disputó entre una fuerte tensión política que finalizó con un conflicto armado. El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Una frase que explica a la perfección el valor que tiene este deporte en la vida cotidiana de muchos. Sin embargo, en muchas ocasiones, la pasión e intereses que desborda va más allá de 22 futbolistas y un balón dentro del rectángulo verde, pues incluso ha sido objeto de graves situaciones, tal y como en la que países como El Salvador y Honduras fueron protagonistas en la llamada Guerra del Fútbol. Más de 50 años después de la Guerra de las 100 horas, el conflicto que marcó la historia de Honduras y El Salvador, ambas naciones centroamericanas recuerdan el dolor del enfrentamiento que causó más de 5,000 bajas. Te invitamos a darle like al video y suscribirte. También activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. Fue en el año de 1969 cuando los enfrentamientos entre la Selecta y la H de la clasificatoria para el Mundial que se desarrollaría el año siguiente fue la excusa perfecta para que ambos países se levantaran en armas, luego de la expulsión de 300,000 salvadoreños del territorio hondureño debido a la tensión política y social entre ambos países centroamericanos. El 8 y el 15 de junio, hondureños y cuscatlecos se vieron las caras en duelos en los que cada bando logró un triunfo en casa, motivo por el que tuvieron que enfrentarse en un partido de desempate que se llevó a cabo el 27 de junio de 1969 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde luego del triunfo que le dio a la selección salvadoreña la primer clasificación a una Copa del Mundo, por primera vez en su historia, aficionados de ambos países se enfrentaron a golpes, noticia que llegó a Centroamérica y que se tensó aún más la situación entre Honduras y El Salvador. Medio siglo atrás, la tensión migratoria detonó una guerra entre Honduras y El Salvador. Un atípico conflicto se encendió entre tropas y grupos contrarios como una hoguera en terreno seco. Aquel episodio de dolor y muerte marcó la historia de ambas naciones centroamericanas, acabó con la vida de más de 5,000 personas en solo 100 horas, dividió a dos pueblos hermanos, bañó de sangre las fronteras del 14 al 18 del fatídico julio de 1969. Muchos lo anticipaban, pero finalmente ninguno lo esperaba. Luego de que miles de salvadoreños se asentaran en tierras hondureñas tras dejar el país durante el gobierno del entonces presidente Fidel Sánchez Hernández, a consecuencia de la sobrepoblación y la concentración de la tierra en mano de unos pocos, los roces entre las administraciones convirtieron a los migrantes en blanco de persecuciones. El impulso de una serie de medidas agrarias por parte del poder salvadoreño era cada vez más rechazado por los hondureños, que se hastiaron de ver cómo sus vecinos encontraban en esa nación una especie de válvula de escape para apartarse de la crisis de tierras salvadoreñas. Una historia de fútbol, política y tierras. El desarrollo de un encuentro futbolístico entre los dos equipos de los dos países se convirtió en el ícono de las diferencias. Ante el marcador en el que la selección salvadoreña se impuso 3-0 sobre los hondureños en el partido clasificatorio a la Copa Mundial, periodistas como el polaco Ryszard Kapuscinski asociaron la batalla en las canchas a este caso, bautizándolo como la Guerra del Fútbol, término que se popularizó como título del conflicto que aún despierta sentimientos. Más allá de las balas y las lágrimas, el enfrentamiento frenó para entonces el funcionamiento del mercado común centroamericano, Mercomún, agudizó la pobreza y aumentó la creación de fosas comunes en ciudades como Ocotepeque en Honduras. Para muchos se trató de una guerra absurda con un precio social muy alto en medio de perspectivas económicas en las que las élites solo buscaban salvaguardar sus intereses a toda costa.
Muchos dicen e insisten en que la guerra no se produjo por el fútbol. El partido fue apenas un elemento catalizador que trascendió a los grandes medios de comunicación internacionales como una comparación más atractiva que histórica. A los ojos de muchos, esta guerra no fue más que una conspiración entre ambas bandas, estimulada por una ola de patriotismo a través de las banderas de los equipos, pero con un trasfondo netamente político y agrario que solo se vio reflejado en el uso de las armas 3 semanas después. El fin de la puja territorial. Y es que en la puja por el poder territorial y por el alcance de políticas que favorecieran a un frente más que a otro, el entonces mandatario de Nicaragua, Anastasio Somoza, se alzó como una ficha clave al no apostar por evitar el enfrentamiento debido a su presunto interés en las discrepancias salvadoreñas y hondureñas. Incluso Estados Unidos tomó partido para aquella época, abasteciendo a los salvadoreños con sus armas, pese a que en el principio desconocía las tensiones que derivaron en el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que el 11 de septiembre de 1992 concluyó la disputa limítrofe debido a la falta de acuerdo entre los gobiernos. Dicho fallo le confirmó a los hondureños la potestad sobre las 2/3 partes de unos 400 kilómetros cuadrados que durante años levantaron resquemores mutuos. Cerradas las heridas, el pasado violento se ciñe sobre estas naciones, haciendo del nacionalismo la carta más poderosa de los gobernantes tras medio siglo de balas con miras a toda una vida en paz. Para el 14 de julio y con el pretexto del asesinato de salvadoreños en territorio hondureño, el ejército del país cuscatleco decidió intervenir en Honduras y iniciando una guerra que extendió por los próximos 4 días y que provocó el fallecimiento de entre 4.000 a 6.000 civiles en uno de los conflictos bélicos más cortos de la historia reciente. La Organización de Estados Americanos ordenó el cese al fuego y el 18 de julio concluyó de manera oficial la llamada Guerra de las 100 horas o Guerra del Fútbol.